Musaf puede parecer otro rezo más. A ver, Musaf puede parecer simplemente otro rezo más. A ver, una ya está en Shabbat, por la mañana ya rezamos Shaharit, ya hubo lectura de la Torah, ya hubo lectura de la Haftará, y quizás fue una mañana un poco larga, puede haber hambre, y entonces viene Musaf. Muchas veces una podría vivirlo así. Bueno, ahora falta solo Musaf y vamos a comer. Como si fuera una parte adicional en el sentido más plano de la palabra, pero como, digamos, como algo que se suma, que se agrega, algo que alarga, algo que viene después. Pero Shabbat, en Shabbat, lo adicional nunca es solamente más cantidad. Musaf no está ahí solamente como para rellenar el tiempo. Musaf nos enseña algo importante acerca de Shabbat. No solo detiene, Shabbat agrega Kedushá, agrega una capa más, agrega una forma de servicio que no existe igual a la semana. Y después, más tarde, cuando llega Minjá, Shabbat nuevamente cambia de tono. La mañana ya pasó, el almuerzo ya pasó, o está por pasar, y el día empieza nuevamente a inclinarse. Y aparece una pregunta diferente, y es, ¿qué hago con Shabbat cuando ya no está entrando, sino que está como empezando a irse? Y finalmente llega Motzai Shabbat, la Abdalá, y la semana vuelve a comenzar. El celular con toda su intensidad vuelve, los pendientes vuelven, la agenda vuelve, pero la tradición nos dice, listo, se terminó, seguí, nos dice, acompañá, me la ve Malca, acompañamos a la reina. Y entonces, hoy no vamos a mirar Musaf, Minja y Melade Malká como tres cosas como por separado, sino que vamos a mirarla como el cierre de este arco. Shabbat entra como una novia, se habita con otra tefila, ilumina la mañana con su Torah, agrega Kedushá con el Musaf, madura por la tarde con Minja y se despide finalmente como una reina. Vos vivís el Shabbat, no de manera perfecta, no idealizada, real. Viernes a la noche con su intensidad, Kabbalat Shabbat, Arbit, cena, familia, invitados, cansancio. Quizás una charla interesante, quizás una mesa donde alguien se levantó 20 veces. Shabbat a las mañanas tiene una energía diferente. Sinagoga, Shaharit, lectura de la Torá, gente, niños y voces, páginas. Y después viene Minja a la tarde. Y ahí Shabbat cambia. A veces se vuelve más lenta, tal vez una siestita previa, a veces más silenciosa, menos gente, a veces un poco más pesada, pero tal vez más dulce. Depende de la costumbre, depende del hogar, depende de la casa, depende de cómo uno se sienta con su cuerpo, depende del clima también, depende de cuántos platos quedaron acumulándose en la cocina, porque Shabbat también tiene platos, Baruch Hashem. Pero lo que te pasa, y a mí también muchas veces, que es que vivimos Shabbat como partes fraccionadas. Viernes, comida, descanso, otra, como sucesión de momentos, pero después viene la Seudah Shlishit, Abdalá y nuevamente la semana. Y cada parte tiene algo especial, pero no siempre podemos percibir como el arco completo. Y la pregunta que te quiero hacer esta semana es, ¿qué queda de Shabbat cuando este termina? No solo el recuerdo que nos queda, no solo si descansaste lo suficiente, no solo si comiste rico, no solo si lograste ir a la sinagoga, sino qué agregó Shabbat a mi semana, qué elevó, qué dejó, qué me enseñó a acompañar. Porque si Shabbat entra con toda esa presencia, pero no puede entonces salir como un trámite. Si decimos voy calá, vení novia al comienzo, entonces al final no podemos simplemente apagar la escena, correr directamente al ritmo de la semana. Hay una educación espiritual también
para despedirla. Shabbat no es simplemente una suma de momentos, es una presencia con entrada, plenitud, tarde y despedida. Vamos a empezar con Musaf. La palabra misma ya nos da información. Musaf viene de agregar, de añadir, leosif. Pero cuidado, no agregar como cuando una agenda se llena un poco más, cuando agregamos otra obligación, no agregar como otras páginas más. Musaf expresa que ese día tiene una dimensión adicional. En la base de la Torá en Bamidbar 28, 9 y 10, donde habla del Corbán adicional, el Corbán de Shabbat, dice, וביום שבת שני כבשים בני שנה תמימים ושני עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן ונזקו. En el día Shabbat, 2 corderos de un año íntegros y 2 décimos de flor de harina como ofrenda mezclada con aceite y su libación. Y sigue, Olat Shabbat de Shabbató al Olata Tamid Benizká, la ofrenda de ascensión de cada Shabbat en su Shabbat, además de la ofrenda continua y su libación. Y ese además es muy importante, porque en el Beit HaMikdash había un Korban Tamid, un servicio continuo, diario, y Shabbat no anula lo diario, le agrega algo. Hoy no tenemos ya Beit HaMikdash, no tenemos Korbanot, pero la tefilá ocupa ese lugar de la abodá, del trabajo sagrado. Y Musaf nos permite recordar que Shabbat tiene ese servicio adicional, una kedushá adicional, una altura adicional. Entonces, cuando llegás a la altura de Musaf y pensás, oh, otro rezo más, la invitación no es simplemente a salirte de esa obligación y darle check, no. Es mostrarte que tenés que mirarlo, dejar de mirarlo como una carga y tratar de encontrar esa altura con la que se presenta en nuestra tradición. Eso nos pasa en la vida. Hay cosas que una vive simplemente como una más, como una responsabilidad, una preparación, algo más de estudio, más alajá, más estructura. A veces sí, y eso lo digo por mí, abruma muchas veces, pero no todo más se siente como más peso. A veces más es más profundo o más elevado. Cuando una mesa de Shabbat no tiene solamente comida, tiene también canto, tiene palabras de Torá, tiene bendiciones, tiene también momentos de silencio, tiene gente, tiene memoria. Es más, pero no es más cantidad necesariamente, es más mundo, más elevación. Y Musaf viene a decirnos, Shabbat no es solamente dejar de hacer tus melajot. Shabbat te trae una capa adicional al tu abodá, al servicio sagrado que estás haciendo. No estamos simplemente descansando de la semana, estamos paradas frente a un día que agrega kedushá a tu semana. Musaf no es un extra técnico, es la forma en la que Shabbat nos enseña que lo sagrado también se agrega. Y hay algo más. Musaf nos conecta con el Beit HaMikdash y con el Mishkan. Y eso hay que decirlo con cuidado, porque para algunas personas cuando escuchan Korbanot, Beit HaMikdash, ofrendas, todo eso se siente como muy lejos, como si perteneciera a otro lenguaje espiritual. Y ese es un idioma que tenemos que aprender. Y no se puede simplemente licuar, pero tampoco se puede tirar sobre la persona como una pared. Entonces, vayamos a lo simple. Musaf recuerda que hay un servicio que ya no podemos hacer de la misma manera en la que se hacía antaño. Y eso significa que el corazón de Shabbat también tiene su memoria. No solo el placer, no solo el descanso, no solo la familia, también hay una conciencia de que hay algo que nos está faltando. Y esto también es muy judío, ¿no te parece? Nosotros no llenamos todos los huecos con esa emoción. A veces simplemente rezamos porque algo nos falta. Nos falta esa llegada del Mashiach que reconstruya el tercer Beit HaMikdash, porque ya no tenemos hoy en día ese Beit HaMikdash, porque no tenemos Korbanot,
porque la presencia plena todavía no se reveló como debería ser. Y entonces el Sidur nos pone esas palabras, no para hacer cuentas de que nada falta, sino para sostener la memoria sin romper ese día. Vos podés simplemente escuchar Musaf y pensar, ay, esto es muy antiguo, muy lejano, no me conecto con esto. Pero si lo mirás desde este lugar, podés entender, Musaf te está enseñando que Shabbat tiene más profundidad que tu propia experiencia personal. Shabbat no depende simplemente de que vos descanses. No depende solamente si vos te conectaste. No depende solamente si la comida salió rica o la charla fue interesante. Shabbat te conecta con tu historia y la historia de tu pueblo, con un trabajo sagrado, con tu pueblo, con un templo que ya no existe más todavía, pero también te conecta con una dimensión de esperanza. Y esto, en vez de alejar aquella experiencia, te puede dar más dignidad en el presente. Porque no todo lo que rezamos tiene que ser inmediatamente emocional ahora. A veces rezar es entrar en un lenguaje más grande, más amplio que mi estado de ánimo en este momento. Musaf nos recuerda que Shabbat no cabe entero en lo que yo sienta en él. Y ahora pasemos a Minjá. Después de Musaf, después de la comida, Shabbat sigue. Acá algo que parece muy delicado y muy hermoso es Minjá de Shabbat, porque Minjá no tiene la energía de la entrada, no tiene la expansión de la mañana, no tiene el centro comunitario que le agrega la Torá como Yaharit, aunque también tiene las 3 primeras lecturas de la Parashá de la semana siguiente. Minjá de Shabbat está a la tarde. Y la tarde de Shabbat es un momento particular. No es todavía la salida, pero ya se empieza a oler el comienzo. No estamos recibiendo a Shabbat, no estamos en la emoción de recién llegó, estamos en un punto más maduro, como cuando una visita querida viene a tu casa, pero ya sabes que en algún momento se está por ir. No querés apurar la salida, pero tampoco podés negar que ese momento va a llegar. Y en muchas comunidades, antes de Minjá de Shabbat, se dice, Ba'ani tefilati leja Hashem et ratzon. Y yo, mi tefilá, es hacia ti, Hashem, en un tiempo de voluntad. Y esta frase es preciosa en Minjá, porque Shabbat a la tarde tiene algo de et ratzon, un tiempo de voluntad, un tiempo de apertura, un tiempo donde la persona no está entrando, sino dejando que lo recibido madure. Y eso también nos educa, porque muchas veces podés sentir que la tarde de Shabbat se siente como rara, porque tal vez ya dormiste la siesta, ya comiste lo suficiente y todavía no sabes si dormir, estudiar, conversar, caminar, ir a la sinagoga y empieza esa cosita, uy, mañana tengo un montón de cosas que hacer en la semana y la cabeza empieza a asomarse con su ritmo y Minjá entra ahí. No con su comienzo heroico de la novia, no en la mañana luminosa, sino en la tarde, cuando esa energía empieza a bajar. Y justamente ahí decimos, mi tefilá está dirigida hacia ti, Hashem, en un tiempo de voluntad. Et ratzon. Como si Minjá de Shabbat enseñara que también hay que dushá en ese descanso. No solamente en esa llegada, no solamente en el momento alto, también cuando el día empieza a cerrarse, todavía hay una forma de estar presente. Minjá de Shabbat nos enseña que la Kedushá no solo se recibe al entrar, también se cuida cuando empieza a irse. La Amidá de Minjá de Shabbat tiene un texto muy particular y dice, Ata echad beshimcha echad, mike amcha Israel, goy echad ba'aretz. Tú eres uno, tu nombre es uno. ¿Y quién es como tu pueblo Israel? Una nación única sobre la tierra. Y fíjate dónde aparece esa idea. No al principio de Shabbat, a la tarde recién. Cuando el día empieza a acercarse al cierre, la tefilá nos habla de la unidad del pueblo de Israel. Hashem es uno, su nombre es uno,
Israel es un pueblo uno, único. ¿Y por qué eso importa? Porque la semana fragmenta. No porque sea mala, la semana no es mala, la semana también hacemos abodá, nuestro trabajo sagrado, pero la semana nos divide en roles, en funciones, madre, esposa, profesional, hija, comunidad, casa, compras, banco, mensajes pendientes, citas, tráfico, decisiones, cada cosa nos va tirando, jalando para un lugar diferente, pero Shabbat, antes de devolvernos a ese ritmo de la semana, nos recuerda que tenemos que estar integrados en una unidad. Y para vos te invito a que vivas Minjá de esa manera. Quizás no tal vez como un gran momento emocional, alto, quizás estés un poco ya cansada, quizás tenés sueño, quizás estás pensando en Seudah Shlishit, quizás tus hijos ya están medio cansados y tienen ganas de ponerse a jugar o no sabes cómo tranquilizar la casa antes de que todo explote. Y ahí el Sidur te dice, Atá Echad, Hashem es uno, como si antes de que volvamos a ser fragmentos y partes, la tefilá te recordara nuevamente cuál es el centro. Y eso es algo muy fino. No se trata de escapar de la semana, se trata de no volver a la semana totalmente desarticulada y desarmada. Se trata de que Shabbat no elimina la fragmentación de la vida, pero te devuelve, aunque sea por un rato, una conciencia de unidad. Minjar de Shabbat no evita que la semana vuelva, nos devuelve el centro antes de volver a él. Entonces Shabbat empieza a salir, la luz del día cambia, el cuerpo lo siente, la casa lo siente. Hay algo en Motzai Shabbat que no siempre sabemos cómo habitar. Para algunas personas hay como una tristeza, una melancolía, para otras un alivio. Para otras tal vez lo viven como un poco de ansiedad. Para otras simplemente son cuestiones logísticas. Abdalá, ordenar, revisar mensajes, preparar mochilas, mirar la semana. Y eso también es algo real. Pero la tradición otra vez nos educa. Nos dice, Shabbat terminó, pero seguí. Y nos da la Abdalá, la separación. Bendecimos el vino, bendecimos las especias, bendecimos el fuego, marcamos la diferencia entre Hol y Kodesh, entre lo sagrado y lo cotidiano. Pero después hay otra práctica muy hermosa, que es el Melave Malká, acompañar a la reina. La Gemara en el Tratado de Shabbat 119b dice, Leolam Isader Adam Shulchanó Bemotzai Shabbat, Afal Pi Sheino Tzarich, Ela Likazait. Siempre debe una persona ordenar su mesa al finalizar Shabbat, aunque no necesite sino una cantidad del tamaño de una aceituna. Y esto es precioso, porque nos dice, comer una gran cantidad si tenés hambre. Y esto es precioso, porque no dice comer una gran cantidad si tenés hambre, dice ordena tu mesa. Aunque solamente necesites un pedacito, un kazait, aunque sea algo pequeño. La idea no es la cantidad que estás por comer. Melave Malká no es simplemente folclore, no es simplemente otra comida más para despedir al Shabbat. Es una forma de despedir al Shabbat que no se vaya como algo que simplemente terminó y ya está, sino como acompañar esa despedida, como una reina. La que entró como novia, como Boi Kalá, se despiden de la Malká y esto cierra este arco. A ver, en la vida real, Motzai Shabbat puede ser un poco caótico, lo reconozco, no vamos a romantizar al respecto, pero a veces hay cosas para lavar, hay veces hay que revisar toda la semana, reorganizar uniformes, contestar mensajes, a veces estás cansada y lo único que querés hacer es acostarte, pero incluso ahí la tradición te dice, no pases de la kedushá, de la santidad del Shabbat a la rutina como si nada hubiera pasado. Hace una transición, aunque sea pequeña, como kazait, una mesa, un té, un pedacito de pan, una canción, una palabra, un momento.
No porque Shabbat necesite que vos la retengas, sino porque vos necesitas aprender a despedir lo sagrado sin descartarlo. Melavé Malká no intenta alargar el Shabbat, intenta que no lo abandones de golpe. Y ahora te invito a que miremos todo el recorrido, porque este es el cierre del mes y en Kabbalat Shabbat dijimos Boícala, vení novia, y aprendimos que Shabbat se recibe. En Arbit vimos cuándo Shabbat ya entró y cambia el lenguaje de la tefilá. Aprendimos que Shabbat se habita. En Shaharit vimos que Shabbat tiene cuerpo completo, mañana, Torah, comunidad, canto, presencia. Aprendimos que Shabbat ilumina el día. Y ahora Musaf, Minjá, Melavé, Malká, vemos cómo Shabbat agrega, madura y despide. Y esto son mucho más que los rezos de Shabbat. Es una forma de entender la dimensión del tiempo judío. En el judaísmo no solo se nos dice qué tenemos que hacer, nos enseña cómo entrar, cómo permanecer, cómo elevar, cómo acompañar la salida. Y esto para vos y para mí es transformador, porque dejamos de vivir Shabbat como partes, no son piezas sueltas. Kabbalat Shabbat no son canciones sueltas. Arbit no es lo que viene después. Shaharit no es la mañana larga. Musaf no es otro rezo más. Minja no es un trámite de la tarde. Y Melavé Malká no es solamente folclore. Todo esto te está enseñando de qué manera nos vinculamos, nos relacionamos con la Kedushá. Y por eso Shabbat se vuelve un faro. No porque todo sea perfecto, no porque uno entienda todo, no porque siempre me sienta conectada, sino porque cada semana vuelve y nos reeduca. Volvemos a recibirla, volvemos a habitarla, volvemos a escuchar Torah, volvemos a agregar Kedushá, volvemos a cuidar la tarde, volvemos a despedirnos con honor. Shabbat no solo nos saca de la semana, nos enseña cómo volver a... Y acá aparece un puente natural, no forzado. Si Shabbat vuelve cada semana y tiene tantas capas, si para entrar a Shabbat necesitamos aprender a recibir, a habitar, a rezar, a escuchar, a agregar, a despedir, entonces, imagínate, Yamim Nor, Rosh Hashanah, Yom Kippur, el Mahzor, los piyutim, las repeticiones, el shofar, el vidui, el lenguaje de Malhut, memoria, juicio, perdón, retorno. No se entra a todo eso de golpe. No porque haya que dominar todo, no porque entendés que nada de eso vale, jamás, pero sí porque tu alma necesita estar preparada. Y esto es lo que espero que hayas tratado de entender el final de este ciclo. No que hayas dominado todos los rezos de Shabbat, ese tampoco era el objetivo, pero que tengas más respeto por la estructura, con más ganas de aprender, con menos autoexigencia, pero tal vez con más capacidad, con una frase nueva adentro, y es que si Shabbat tiene toda esta profundidad que estuvimos viendo a lo largo de estas semanas, no querés seguramente llegar a Rosh Hashanah y Yom Kippur de golpe. Y eso no nace desde el miedo, nace desde tu dignidad. De decir mi tefilá parece como preparación, mi año merece preparación, mi alma merece no llegar corriendo a los días más intensos del calendario. Y entonces este Shabbat te propongo algo muy simple. No todo, una cosa. Cuando llegues a Musaf, no pienses otro rezo más. Decite a Gosnitpa, Shabbat agrega Kedusha. Y cuando llegue Minja, no lo vivas como, ay, ya casi termina. Decite, todavía hay cómo cuidar de este día. Y cuando llegue Motzei Shabbat, no corras directo a la semana como si nada. Aunque sea un momento, una mesa, un té, una canción, una frase, una pequeña. Melavé Malká es posible. Y decite, no descarto lo sagrado, lo acompaño. No hace falta hacer una superproducción, no hace falta armar una cena enorme, no hace falta que sea perfecto. A veces la Malká realista es algo chiquito,
pero se hace con conciencia. Y cambia el gesto, porque el gesto dice, Shabbat estuvo presente en mi casa, en mi mesa. No se fue sin dejarme nada. Si querés empezar a orientarte mejor en los rezos de Shabbat, preparé una guía gratuita, no para que Shabbat se vuelva una lista de partes, sino para que puedas reconocer qué está pasando y rezar con más claridad. Escribime rezo y te la mando. Y que este Shabbat podamos ver el arco completo. La novia que entra, la tefila que cambia, la mañana que ilumina, Musaf que agrega, Minja que conecta, que concentra, y la reina que se despide. Que no salgamos de Shabbat al igual que como entramos. Nos vemos la próxima.